Bueno, vamos a arrancar con el último TP de la materia, TP3. Hoy vamos a estar viendo lo que es control en adelanto y control en cascada, o sea, ambos conceptos aplicados a nuestra planta, que sería el reactor, ¿sí? Bueno, en este caso, fíjense que de control en adelanto es implementar un control en adelanto en el lazo altura de válvula para compensar las variaciones del caudal de FI, ¿sí? Yo lo voy a hacer con otra cosa, o sea, con otro lazo, ¿sí? Más que nada con lo de temperatura. Y lo mismo, el de cascada, lo voy a, digamos, voy a terminar aplicando sobre esto, ¿sí? Sobre la presión de Perdón, la válvula Sebastián, refrigerante. ¿Sí? estás diciendo esto y nosotros tenemos compartida la pantalla de Elmin nomás. Ah, disculpa. Bueno, a ver. Elegí mal entonces. Vamos a volver a compartir. Toda la pantalla. Ahora sí. Ahí. Ahí sí, ¿no? Ahí Ahí sí está sí. el enunciado. Bueno, bien. No, lo que les decía acá en el punto uno, lo pide respecto de la válvula y la altura, ¿sí? ¿Se acuerdan? En nuestra planta, si uno lo mira, lo pide entre esta entrada y esta entrada, ¿sí? Para compensar esto, la perturbación acá. Yo lo voy a hacer teniendo en cuenta la perturbación de acá, ¿sí? Bueno, lo vamos a hacer todo lo que es esta parte del TP. Después después se aplican los mismos conceptos, pero bueno, se los aclaro para que hagan eso y estén atentos a que el enunciado, yo no le estoy resolviendo el enunciado, sino le voy a aplicar los conceptos en otra parte de la planta para que ustedes lo apliquen donde le pide el enunciado. ¿Ok? Bueno, vamos a arrancar. Control en adelanto. ¿Hay alguien que me pueda hacer algún comentario sobre control en adelanto? ¿Para qué sirve? Medías o sea, una variable que te iba a afectar a tu variable de interés y te adelantabas a la perturbación. Era como en vez de esperar a un cambio en tu variable de interés, medías otra para que el efecto sea menor, ¿no? Eso es lo que lo vamos a ver en cascada. Yo ahora, está bien lo que decís, pero era el punto 2 eso. Control en adelanto. O sea, a ver, los dos buscan básicamente adelantarse a cualquier perturbación o a cualquier desvío respecto del set point, ¿sí? O sea, tratan de dar una perturbación, tratar de atenuar el efecto de la variable de proceso. Ahora, el control en adelanto, ya que estamos, vamos a repasarlo muy rápidamente. Respecto del control en cascada, o sea, acá tenemos el control en cascada, ahora lo vamos a ver, pero el control en adelanto, básicamente, vamos al esquema, en la filmina Aníbal, por eso me baso acá para que lo vean. Vamos a ir acá, control en adelanto, y lo siguiente. Ustedes tienen su planta, que es todo esto, ¿sí? Venga, el lápiz, bien. Todo esto que está marcado acá, esto es la planta, que tiene una entrada que es la perturbación D, una entrada que es la U, y una salida que es la variable de proceso. Esto es lo que solemos llamar MB, y es la perturbación, ¿sí? Pero todo esto es la planta. Generalmente todo lo que es control en adelanto y cascada, nuestra planta la tratamos de modelizar como dos ganancias, ¿sí? ¿Sí? Ganancia 1, ganancia 2. Y la perturbación es una entrada a la ganancia 2 y básicamente es como un offset a la salida de la ganancia 1.
Pero nosotros podemos decir que nuestra planta generalmente es una G1 DS por una G2DS. Y después lo vamos a empezar a analizar ahora en control en adelante, control en cascada, cuándo hacer cada uno, va a depender de cómo son los polos de G1 y G2 uno respecto al otro. Si uno es más rápido, más lento, o si son digamos, tienen una velocidad parecida, ¿sí? Entonces, ahora analizando todo eso, vamos a ver cuándo conviene usar uno y cuándo conviene usar otro, ¿sí? Vamos a tratar de llegar a esas conclusiones a partir de la lógica, ¿sí? Entonces, vamos a borrar. Entonces, fíjense, si yo acá meto una perturbación, ¿sí? Una señal de perturbación, yo acá pongo un escalón. El escalón viene por acá y se va a sumar a lo que tenga acá, no sé. Acá tengo un lazo cerrado, ¿no? ¿Ven? Acá podría tener un PID. El PID está actuando. Acá por acá no entra nada. Entonces yo meto un escalón. Si yo acá tenía el valor algo, acá ¿qué tengo en este nodo? Algo más el escalón. La entrada, ¿no? Y acá la salida, ¿qué voy a tener? G2 de algo más el escalón. ¿Sí? Acá la salida. Con lo cual, esto va a ser igual a ¿quién? A mi process variable. Con lo cual, la perturbación, ese escalón, ¿cómo se ve afectado? Por G2 por eso, ¿sí? Bien. Ahora, viendo este esquema, ¿sí? ¿Cómo harían para, si acá me entra una perturbación, cómo la matarían o atenuarían su efecto? ¿Cómo se les ocurre? ¿Qué harían? Lo conectabas al sumador ese que tenías antes de tu planta. Acuérdense que ustedes pueden ingresar una señal por acá, que en este caso es la del controlador, ¿sí? O sea, mismo dentro del controlador podría llegar a ser todo esto de acá. Pueden inyectar una señal acá o una señal acá. Esta generalmente perturbación, como ya lo venimos diciendo hace varias clases, uno puede ser que la mida o puede que no la mida. ¿Cuál es el tema? Que nosotros no sabemos cuándo aparece, pero podríamos llegar a medirla. Entonces lo que vos decís es decir, bueno, inyecto esta señal, la inyecto por acá, ¿sí? ¿Hago esto? ¿Sí? ¿Esto es lo que está diciendo? No te darían las unidades, pero sí. O sea, aplicaría un bloquecito Bueno, y ahí sí. ponemos un bloquecito. Ponemos un bloquecito. Bloquecito adaptador de unidades, perfecto. Los GFF. ¿Sí? Para que si acá, no sé, es delta de presión y acá tiene que ir a apertura de válvula, ¿sí? A porcentaje. Bien, perfecto. Bárbaro. ¿Y cuánto tiene que valer? Bueno, este bloquecito adapta las unidades, está claro. Ahora, ¿cuánto tiene que valer? De alguna manera, además de adaptar las unidades, ¿qué valor tiene que tener? ¿Qué ganancia tiene que tener esto? Fíjense Y con la tendría que lógica. ser. Si yo acá tengo un escalón y en este nodo me está inyectando un escalón, yo quiero llegar acá que con el mismo escalón. Entonces, la perturbación por GFF se inyecta acá, ¿qué valor tendría que tener? 1 sobre esto, así me aparece este escalón acá, ¿lo ven? Con el signo cambiado. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí. Porque acá el lazo está funcionando esto siempre, vamos a decir, y por eso pongo el valor algo, que es parte del lazo, que viene por acá. Ahora, cuando acá aparece esto, yo lo mido, lo multiplico por esto, lo inyecto acá, se multiplica por esto, entonces, ¿qué sabemos? Entonces, GFF, ¿qué tiene que ser? Igual a menos 1 sobre G1, ¿sí? Bueno, esa es la lógica para que se acuerden. Si siguen la filmina de Aníbal, llega a la misma conclusión. Acá plantea las ecuaciones, si se fijan, ¿cómo llega esto? Muy fácilmente. Hace todas las entradas 0 menos esta entrada y se fija la transferencia acá. En el lazo tiene C
G y G2. C, G, G1 y G2. Dividido 1 más la ganancia de todo el lazo. Esto, por R. Ahora, la transferencia de este punto a este punto, ¿cómo es? Pongo todas en 0 y ¿qué tengo? A G2. Divido 1 sobre la ganancia de todo el lazo. ¿Sí? Es esto acá. Y entrando por acá, nos queda acá lo que hizo fue factorizar, ¿sí? Eso lo hizo rápidamente acá, la fermilanima. Bueno, entonces ya quedó claro cuál es el concepto. Fíjense, el control en adelanto es adelantarme a la perturbación e inyectarla. ¿Sí? ¿Por qué hago esto? Y acá vamos a empezar a poner valores de tiempo. Vamos a suponer, a ser exagerados, que la constante de tiempo de esto es 1 milisegundo. Y esta es 1 hora. ¿Sí? ¿Lo ven? O sea, hay gran diferencia. ¿Qué pasa si acá yo inyecto esta perturbación? A la salida, ¿cuándo voy a ver el efecto total, digamos? Aproximadamente. En 1 hora, 40 minutos. ¿Sí? Voy a ver acá. ¿Sí? ¿Lo ven eso? ¿Hola? Chicos. Sí, sí, se ve. Bueno. Entonces, ahora voy a empezar a ver acá en cambio. Entonces acá el controlador va a medir ese cambio, lo va a realimentar y lo va a tratar de extinguir, ¿sí? Ese efecto. ¿Sí? Porque vamos a decir, estaba todo en régimen estacionario, el lazo andando, aparece la perturbación. Acá vamos a borrar. Vamos a hacer más fácil, vamos a borrar. Entonces dijimos 1 milisegundo, 1 hora. Entonces tomo acá el lazo acá y fíjense, apenas el controlador lo mide, ya voy a estar actuando sobre este nodo de alguna manera, ¿sí? Yo acá me apareció la perturbación. Pero bueno, pero si esto es más rápido, yo podría medirlo, poner el bloque GFF que acabamos de calcular e inyectarlo acá. ¿Y qué pasa? Fíjense, al milisegundo ya estoy accionando sobre acá, cuando acá estaba recién a la hora accionando sobre este mismo nodo, ¿no? Mientras daba toda la vuelta. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque acá un control de adelanto funcionaría bien. Ahora, si fuese al revés, 1 hora acá y acá 1 milisegundo, o sea, vamos a ponerlo en las mismas unidades si tengo, perdón, 3600 segundos contra 1 milisegundo, 0,01 segundo. Fíjense, ¿qué pasa esto? Me aparece la perturbación, casi instantáneamente me aparece acá el efecto de la perturbación, esto por G2, ¿sí? En este nodo, y automáticamente lo mido acá, lo veo con error y acciona el controlador, ¿sí? Emite acción de control, bárbaro. Esto no lo pongo todavía, estoy analizando. Instantáneamente ocurre todo esto. Ahora acá, listo, acciono. Ahora, va a tardar casi 1 hora en lo que calculó el controlador en poder inyectarlo en este nodo, porque tengo esta ganancia. Con lo cual recién ahí empiezo a atenuar esto. ¿Está bien? Con lo cual acá, ¿qué me está diciendo? Fíjense, si yo hago el concepto este, de GFF, lo mismo, voy a medir, bárbaro, mido, pero ¿cuánto le gané a dar toda la vuelta a un controlador común? Si le agrego esta rama, en este caso, ¿gano algo? 1 milisegundo, o sea, nada. Claro, nada, porque esto sí, o sea, es casi lo mismo. Entonces, en este caso no tiene sentido. ¿Sí? ¿Se entendió? Cuando usar red en adelanto esto es un tema de medir e inyectar señal. En el cascada ya vamos a ver, lo que hacemos no vamos a medir la perturbación, sino vamos a medir ya el efecto a la entrada y comparando estos tiempos vamos a ver si vale la pena hacer como un lazo hacia atrás con un PID e inyectar una señal.
Y siempre vamos a hacer este análisis. Va a depender de la relación entre los tiempos de cada una de estas dos ganancias, que es algo que lo conceptualizamos nosotros de esa manera, ¿sí? La planta y la planta. Pero bueno, ahora vamos a ver en control de cascada. Pero bueno, queda claro entonces lo que es el control red en adelanto, ¿sí? Con lo cual, lo que falta ahora es saber cómo se calcula esa GFF, que ya vimos, que es la inversa de G1. Bueno, ahora lo que vamos a ver en el TP es cómo cómo identificar esa G1 de alguna manera, ¿sí? A lo sumo por ahí, no toda la dinámica, sino al menos la ganancia de esa transferencia en régimen estacionario. Bien. Y ahora vamos a repasar muy rápidamente lo que es el control en cascada, ¿sí? A ver. Control, esta es la planta, ¿se acuerdan? Vemos la planta, tenemos una dinámica y acá ponemos la válvula, que esto podría ser nuestra G1 y nuestra G2 que venimos hablando. Bien, ahora, esta es nuestra planta, que ya dijimos que es G1, G2. Y nosotros acá lo que estamos es realimentando, haciendo una realimentación común, lo que llamamos un control sin cascada. Ahora, si queremos hacer un control cascada, ¿cuál es el objetivo de cascada? Que lo habían dicho al principio. El control de cascada básicamente es lo siguiente. Esas dos ganancias que tenemos, ¿sí? La vamos a separar y le vamos a poner un nombre. ¿Qué va a ser? Planta principal y planta secundaria. El control en cascada tiene sentido siempre y cuando la planta secundaria, o sea, la ganancia que está en la entrada, fíjense, acá viene el actuador, ¿sí? Viene el actuador. Tenemos una ganancia, después una variable intermedia y después que entra la planta principal. Siempre y cuando esta sea más rápida que esta, o sea, la GS, la del secundario, sea más rápido que GP, ahí va a tener sentido hacer un control en cascada. ¿Por qué? Vamos a utilizar acá a ver si tenemos por acá. Acá tenemos el diagrama en bloque. Sí. Vamos a mirarlo acá. ¿Por qué? Vamos a ver si me conviene. Déjenme ver. Le voy a explicar acá. Le voy a hacer el dibujito. Se ve. Bueno, el tema es así. G1 entra la perturbación de G2. El concepto es el mismo de análisis que el de red de adelanto. Si me entra una perturbación acá, ¿sí? Y viene para acá. Obviamente, ¿no? Viene para acá, me entra para acá. Y esta constante es mucho más lento que esto. ¿Qué va a pasar? O sea, yo voy a ver el efecto acá en la salida y voy a poner, ¿no? ¿Se acuerdan? Vamos a ver, más menos. De referencia, tenemos el error. Y vamos a suponer que tenemos nuestro PID. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener que esperar todo el tiempo de G2 para poder ver un cambio a la salida para que el PID pueda realimentar y de esa manera emitir una acción de control para tratar de atenuar el valor de la perturbación en este punto, ¿sí? Ahora, si esta de acá es mucho más rápido que esta, fíjense, va a ser casi instantáneo el valor y voy a tener que esperar este tiempo. Con lo cual tiene sentido hacer un control en cascada siempre y cuando la transferencia de nuestra planta principal, esta es lo que llaman principal, y esta secundaria, esta sea más lenta que esta. ¿Por qué? Porque de esa manera yo cuando
entra la acción de control, ¿sí? La perturbación, yo la mido, ¿sí? Y déjenme, lo que hago, y le vamos a poner PID secundario, un PID secundario. Fíjense, apenas me entra, ¿qué pasa? No tengo que esperar todo este tiempo. Esto ahora después vamos a ver acá. No tengo que esperar todo este tiempo para accionar sobre mi variable de control, ¿sí? Ya directamente, y acá tengo un set point de este punto, ¿sí? Ahora, directamente ya acá ya puedo accionar. Y esto como es rápido, automáticamente estoy accionando acá, con lo cual puedo atenuar el efecto de la perturbación. Ahora bien, el lazo de afuera, el lazo principal, tiene que seguir existiendo y tenemos el otro set point, ¿sí? Y acá tenemos el otro PID, que básicamente, va a estar midiendo acá y cualquier cambio a la salida de la planta lo va a estar inyectando, ¿sí? Y le va a estar cambiando el set point al lazo interno o al lazo de la cascada, ¿sí? Al lazo del proceso secundario. ¿Está bien? O sea, tiene sentido siempre y cuando esta sea más lenta que esta. Si es al revés, no tiene sentido. Porque fíjense, voy a estar midiendo, bárbaro, mido, calcula el PID, pero esto va a ser lento, acuérdense, llévenlo al caso extremo. Un año, un milisegundo. ¿Qué pasa? Bien, mido rápido, acá instantáneamente mido, vengo, inyecto. Hace la cuenta del PID y acá inyecto ahora. Después va a tardar un año en hacer efecto acá. Con lo cual, para atenuarlo va a tardar. Ahora, fíjense, y acá lo mismo, o sea, tarda lo mismo medir antes o medir después acá, porque esto es casi instantáneo. Ahora, si fuese al revés, donde acá tenemos un milisegundo y acá tenemos un año, ¿qué pasa? Mido rápido, acción y ya puedo estar matando lo que es la perturbación acá. Puedo actuar a partir de este PID. Y esto acá, después, bueno, está bien, va a tardar en un año en obtener una diferencia acá, pero que este lazo casi que no lo va a ver, porque ya me lo va a ver corregido el lazo interno. ¿Sí? Aplica el mismo concepto. Bueno, dicho todo esto, vamos a verlo a los ejemplos, ¿sí? ¿Alguna duda? Ahora lo que viene, que es lo interesante, es lo siguiente. ¿Cómo sé si es más rápido, si es más lento? ¿Sí? ¿Está bien? O sea, lo primero que tenemos que hacer es hacernos nuestro esquema mental de esto, ¿se acuerdan de la ganancia? Tenemos la planta, y cuál es la ganancia del proceso secundario, cuál es la ganancia del proceso primario y cuál es la variable intermedia, ¿sí? Entonces, a diferencia del TP, nosotros acá lo que vamos a hacer es, vamos a querer controlar la temperatura, ¿sí? A partir de la entrada de esta válvula que está acá, ¿sí? La válvula refrigerante, que es esto, ¿ok? Entonces, esa va a ser nuestra planta. Y esto es lo más importante, lo que vamos a hacer ahora. Vamos a borrar. Vamos a hacer más grande. Entonces, a la entrada tenemos la apertura de válvula, que en realidad le llamamos XC, la del refrigerante, ¿sí? Esto es igual y esto tiene unidades porcentuales. Esta es nuestra planta. Y la salida es la temperatura, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, acá tenemos que poner un G1, por acá va a entrar la perturbación, y acá tenemos un G2, ¿sí? Y por acá entra la perturbación D. Ahora,
Acá tenemos identificado esto. ¿Quién sería G1 y quién sería G2? Fíjense una cosa. Que acá es donde aparece, fíjense, ¿cuál es el costo de un control cascada? Que tenemos que medir una variable extra, esta variable intermedia. Y en este caso, fíjense, la variable intermedia, acá en este proceso tenemos la apertura de la válvula y después acá tenemos un caudal, Q, que es el que estamos viendo acá. Se llama FC. ¿Sí? Entonces, la variable esta que están dando acá es FC. ¿Sí? Es un caudal, que después se transforma en temperatura. Y acá tenemos porcentaje de apertura de válvula que se transmite, se produce, fíjense, acá yo cambio esto, me va a cambiar el caudal, con lo cual acá tengo otro caudal. Y la perturbación, si se fijan, una de las perturbaciones que tenemos es una variación de presión en la vía del refrigerante. Con lo cual esta D le faltaría acá un bloquecito, porque si no, no dan las unidades. Donde acá entra la D, donde entra el delta P de presión, que sería este de acá, que entra en este bloque, multiplica, y eso me da un delta de caudal que me hace perturbación en este nodo, ¿sí? Entonces acá tenemos todo esto. Entonces ahora lo que nos falta es saber cómo son esta ganancia y esta ganancia, ¿sí? Estas transferencias, perdón, cuál es más rápido que la otra, si son parecidas o no, y a partir de eso poder definir si podemos hacer un control en cascada y o en adelanto. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá de cómo me armé este esquema? Esto es muy parecido por ahí a lo que estuvieron resolviendo para lo que fue el parcial, ¿no? El diagrama en bloque. Ahora acá estamos aplicando esos conceptos para cerrar un lazo y proponer una estructura en cascada o red en adelanto o simplemente un controlador. ¿Sí? Bueno. ¿Ninguna duda hasta ahora? ¿Queda claro? O sea, lo que vamos a hacer, en definitiva, sería probar la respuesta sin esta cascada o adelanto y con, para ver si al final termina teniendo sentido aplicarlo o no. O nos vamos a meter en el reactor, digamos. En realidad, lo que vamos a hacer es estudiar el reactor para ver si va, digamos, ya sabemos que el problema tiene perturbaciones, ¿sí? Acá las tenemos a todas. Tengo perturbación en la presión, que nos afecta el caudal de refrigerante. Perturbación en el caudal de entrada. Perturbación en la concentración y perturbación en el caudal de entrada, ¿sí? Que viene por acá arriba. Bueno, eso sabemos que va a aparecer. Entonces, nos piden diseñar un controlador tal que pueda controlar la temperatura y la altura. Bueno, en el caso de la temperatura, que es lo que estamos atacando ahora, sabemos que nos pueden afectar esta perturbación y esta perturbación. Entonces, lo que vamos a analizar ahora es, ¿qué hago? ¿Cierro un lazo con un simple PID? Se puede, es lo primero que vamos a hacer. Ahora, ¿qué pasa con las perturbaciones? ¿Las atenúa? Sí, las atenúa, pero tarda mucho por ahí. Bueno, si tarda mucho, ¿hay forma de hacer que las atenúe el efecto de la perturbación en una forma más rápida? Sí. Podrías hacer un control en cascada o un control en adelanto o ambos. Bien. ¿Tiene sentido? ¿Vale la pena? Bueno, eso depende de las ganancias del proceso primario y del secundario. Esa es un poco la lógica, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Bien. Podríamos diseñar los controladores directamente y ver, pero la idea es, bueno, a ver, veamos de qué se trata y tomemos una decisión. No nos pongamos a diseñar para después que ya la conclusión de que no tenía sentido porque la constante de tiempo del proceso secundario era mucho más lenta que el del primario y no tenía sentido. Entonces vamos a ver acá. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ya nos hicimos nuestro esquema, sabemos que esta es nuestra variable intermedia entre las dos ganancias. Sabemos que entra la perturbación esta es la perturbación, esta es nuestra entrada a la planta y esta es nuestra salida.
¿Cómo harían ustedes para saber cómo son esas respuestas? Aplicando un escalón, primero la variable manipulada, y no sé qué tanto sentido tenga decir un escalón a la perturbación, visto que después adentro del proceso es algo que nunca vas a poder variar. Claro, o sea, lo que vamos a hacer es, vamos a mirar cómo se comporta el caudal, que era nuestra variable intermedia, y nuestra, ¿no? Tenemos G1, G2, acá le pongo el scope, que es lo que estoy poniendo acá, y claro, pongo un escalón acá, veo un escalón, y comparo el tiempo, cuánto tarda este y cuánto tarda este en establecerse. Eso sería una forma, ¿sí? Bien, perfecto. Salimos acá. Vamos a setear eso. Vamos a dar la perturbación. Vamos a apagarla. Y el escalón, a ver si está prendido. Sí, acá. Fíjense, va a los 60 segundos, pasa del valor estable a un 10% más la apertura. Damos play. Y ahora voy a mirar. Fíjense, la segunda entrada es la del caudal y esta la de la temperatura. Y comparamos. A los 60 segundos, fíjense, ¿qué pasa con el tiempo? Parece ser un poco más lenta, ¿no? La del proceso, la salida de la temperatura respecto del caudal, ¿sí? Más o menos. Tampoco es infinito, o sea que una es muchísimo más lenta, como por ejemplo un año, una hora, pero vamos a suponer, está más o menos dentro del orden, con lo cual tiene sentido hacer un control en cascada. ¿Qué opinan? Diría que están ¿No? demasiado cerca, o sea, O sea, tenemos G1, G2. Y acá sabemos que puede entrar una perturbación. ¿Tiene sentido andar midiendo el caudal para inyectarlo acá? ¿O directamente hacemos nada más que un PID así? ¿Hacemos esto? ¿Lo que veníamos aprendiendo hasta ahora? ¿O vale la pena un lazo acá interno que esté midiendo el FC, el caudal? Dado esto que estamos viendo. y el lazo Y externo sí, ya va a estar, así que sería una exageración. ¿Eh? El lazo externo ya va a estar y ya va a ser suficiente. Bueno, a ver, se los voy a poner así en temas financieros. ¿A usted le gustaría enterarse que el dólar sube o baja cuando? Lo antes posible, ¿no? ¿Sí? Si tienen para poder vender o comprar. Vamos a suponer que estos son un día, un mes, un año, no importa, son comparables. ¿Qué prefieren? Fíjense, tener que esperar todo este tiempo, ¿sí? Acá para tomar acá, la decisión la terminan tomando acá y pueden recién actuar después que pasó este tiempo, o sea, el tiempo G2 y el tiempo G1. Y son comparables. Así que si esto es un día y esto es un día, termino actuando y pudiendo tener acción en este nodo, ¿cuándo? En 2 días, más o menos, ¿sí? Ahora, si yo hubiese podido medir acá y realimento e inyecto acá algo, ¿en cuánto tengo tiempo acá? En un día, en la mitad del tiempo. Entonces, sí, si son comparables, tiene sentido. Me estoy ahorrando el 50% del tiempo, por decir de alguna manera. ¿Está bien? De esto se trata el control, digamos, y la realimentación. Realimentar lo antes posible cualquier desvío que uno tenga respecto de donde quiere estar. Ya sea porque hay retardo, ese es el problema del retardo,
por ahí la dinámica es rápida, pero el retardo a la entrada tarda, bueno, entonces eso trae sus problemas, ya lo vieron con Aníbal, pero venga acá, al ser comparables, está bueno porque seguramente cuando le diseño un cascada voy a ganar algo, estando, o sea, midiendo esta variable intermedia que es el caudal, porque la veo un día antes que se me afecte la salida. ¿Me siguieron ahí o no, chicos? Sí, sí. Bueno, y ahora lo vamos a comprobar. Vamos a comparar con y sin cascada. Para convencerlos. Vimos que son comparables. Entonces, bueno, listo, tiene sentido cascada. Esto anótenselo, es importante para el final, porque no le vamos a decir, diseñe un control de cascada. No, ustedes van a tener que tomar la decisión si vale la pena o no. Entonces, bueno, vamos a un PID sin cascada, ¿sí? Fíjense, esto es lo que aprendimos hasta ahora. Tengo mi planta, mido la temperatura, mi variable de entrada, le aplico IMC y puedo sintonizar este PID, ¿no? ¿Qué problema tenía el IMC? Que tenía que conocer el modelo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Si uno viene acá y mira, dice, bueno, para llegar al PID, básicamente al final te queda la ganancia integral, perdón, la proporcional y la integral te quedan en función del tau, del K y el beta, ¿sí? ¿Quiénes son? Esto que está acá. El K, el tau y el beta del IMC. Con eso yo puedo darle los valores a la ganancia, con lo cual tengo que tener un modelo. Y alguien me dice cómo puedo obtener un modelo de acá. ¿Cómo lo hacíamos experimentalmente? Si lo teníamos así enchufado. ¿Cómo teníamos un modelo? Si a usted le dan esta planta así enchufada. Dicen, bueno, sintonizaste PID por IMC. ¿Se acuerdan de la clase pasada? Lo ponemos en manual y después la entrada manual le hacemos simplemente un escalón y vemos la respuesta. Exacto, de ahí estimaban un primer orden, un segundo orden. Excelente. Entonces después con esos valores, ya tienen los valores, van a la formulita de IMC del PID y queda sintonizado. ¿No? Excelente. Bueno, bien. Muy bien, ¿eh? Muy bien, Lucas. Entonces, vamos a ver ahora acá, vamos a poner una perturbación en la presión, ¿sí? ¿Está bien? Déjeme que está desactivada. No, no está activada. Una perturbación a los 200 segundos, ¿sí? Lo voy a poner a andar, va a estar todo en equilibrio, a los 200 segundos va a aparecer una perturbación en este nodo. Entonces vamos a ver la temperatura, ¿sí? Vamos a hacerlo más piola, vamos a hacerlo mejor. Ahí. Vamos a ver acá la temperatura. ¿Qué pasa? Fíjense. Venía todo bien. Viene el cambio de set point que le pedí. Si acá hay un cambio de set point en este valor. Eso ocurre acá a los 60 segundos, que es un grado menos. Se estableció y acá aparece la perturbación. Y fíjense, va de 2,89. O sea, más o menos este pico es de 0,06. ¿Está bien? ¿Por qué apareció la perturbación? Ahora, lo que nosotros vimos es que, hay una forma por ahí de reducir esto. Una de esas formas que, ¿cómo es? Haciendo un controlador en cascada, ¿sí? Bien. Ahora, y acá es donde viene la parte interesante. Esto vale 0 ahora, ¿sí? Hagan de cuenta que vale 0, se controla en adelanto, después lo vamos a ver. Fíjense, control en cascada, ¿se acuerdan que implicaba 2 PID? Uno para el lazo primario, vamos a ver acá, sería este controlador, perdón, para el lazo secundario, que sería el lazo interno,
Y después tenemos otro controlador que viene, que sería el lazo el lazo externo o el lazo de la planta principal. Pero fíjense una cosa. Y acá es donde tienen que prestar atención y díganme si no entienden, porque si no, en el final se les va a complicar mucho. El PID que yo tenía acá arriba, este controlador, el que veíamos hasta ahora, ¿qué planta ve? Ve la planta que está entre este nodo, esta entrada y esta entrada. Como ahí ya dijo Lucas, la forma de encontrar qué planta es, lo pongo en manual, escalón, y sé que esto es equivalente, vamos a decir, a por decir, a un primer orden, ¿no? K sobre alfa S más 1. ¿No? Ya lo vimos. Bien, pero eso es lo que ve este controlador. Con lo cual, este controlador ve esta planta, entonces por IMC y según la respuesta que quiero, me da ciertas KI y KP. Ahora, si yo pusiese otra planta, cambiaría, porque me cambia la planta, con lo cual el IMC me daría otro valor. Bueno, dicho esto, vamos acá. Ahora cambiamos. Ahora tenemos que diseñar primero un PID para el lazo interno, ¿sí? Fíjense, entramos por acá, fíjense. Ahora mi entrada es por acá, mi salida es por acá, ¿sí? Y tengo que sintonizar este PID. ¿Lo ven? Entonces, la pregunta es, ¿cambia la planta que identificamos cuando calculamos el PID saliendo por acá? ¿Sí o no? Ahora fíjense, esta es mi salida y esta es mi entrada. Acuérdense de esto. Tenemos G1, G2. Acá entra la perturbación. Entonces aquí estamos entrando por acá. Y ahora estamos midiendo ¿dónde? Acá. Estamos viendo en este punto. Estamos viendo esa transferencia, ¿sí? Vamos a asumir que esto no está. Entonces, ¿qué vemos ahí? G1. ¿Cambia o no cambia? Antes que estábamos viendo de acá hasta acá. Ahora solo estoy viendo de acá hasta acá. ¿Sí? Fíjense, cambió el punto de salida, con lo cual esto va a cambiar, con lo cual el PID va a ser igual o diferente al que calculamos antes. Va a ser diferente, porque me cambió la planta que ve el PID. Fíjense, toma esta salida, esta PB y esta es la MB. Entonces, esto va a tener un modelo y con eso voy a aplicar IMC y me va a dar el PID. Bien. ¿Cómo hacen para que pase eso? Para calcular el modelo, así, con esto conectado de esta manera. Lo que dijo Lucas, lo ponemos en manual, aplicamos un escalón, identificamos un sistema de primero o segundo orden, ¿sí? Aplicamos IMC y sacamos la ganancia de este PID. Excelente. Ahora, todavía no termino acá, porque a mí lo que me interesa ahora es, fíjense, esta es mi salida, entra a mi segundo PID, la process variable, y la salida no va más a la entrada de la válvula, es acá, a este punto acá. Con lo cual, lo que hay que buscar es ahora el equivalente de lo que ve este PID. ¿Y qué ve este PID? Ve esto. Esta es la entrada y esta es la salida. ¿Ven? Cambió, fíjense, no tiene nada que ver con el PID que habíamos visto arriba, que era un único PID, que medía la temperatura y accionaba sobre la válvula. No, mide la temperatura, pero ahora su MB, la salida del PID, en realidad termina siendo la entrada al set point de caudal, de este lazo interno, ¿sí? Bien, ¿cómo hallan ahora el modelo? ¿Cómo tienen que poner este PID? Este PID hay que ponerlo en automático, que esté regulando
¿Y este PID qué hacen? Para ver qué planta equivalente. En realidad, ¿qué PID? La planta más ese PID interno, ¿no? Que le agregamos. ¿Qué hacen acá para poder hallar la planta equivalente? ¿Por qué quieren la planta equivalente? Porque con la planta equivalente después hacen el IMC y sintonizan el PID. Bueno, ¿cómo hacen ese experimento? ¿Cómo con estos bloques los tienen así? Este en automático, ya se los acabo de decir, ¿sí? Para que esto esté funcionando. Y ahora, ¿cómo calculo la planta que está viendo este controlador? Entre este punto y este punto. ¿No sería siendo justamente lo mismo? Exacto, exactamente lo mismo. Lo ponemos en manual, un escalón acá y vemos cómo evoluciona. Y de ahí sacamos el modelo. ¿Sí? Exacto. Bien. Miren, vamos a hacerlo en 2 segundos. A ver, esto ya a los 30 segundos ya está en automático. Este lo vamos a poner que nunca se ponga en automático, lo vamos a poner a los 300. Y acá le vamos a poner el escalón. Uno, a los 50 segundos. ¿Sí? Listo. Y entonces ahí vamos a darle play y deberíamos mirar este nodo y este nodo. O sea, este nodo, fíjense. Vamos a borrar esto. Se me hace un lío. A los 50 segundos aparece el escalón y la temperatura. Acá no, vamos a mirarlo acá. En la temperatura. A los 50 segundos esto. Se ve que acá está la perturbación, que después me quedó prendida, pero fíjense, acá baja. Con lo cual, de acá sacamos un modelo de primer orden a partir de estos valores. ¿Sí? Listo. ¿Y para qué sacamos ese modelo equivalente que ve? ¿Para aplicar qué después? Para sintonizar esto. ¿Qué método pueden llegar a usar? Método IMC. ¿Sí? Bien. Bueno. Entonces, vamos ahora a comparar un poco. Vamos a poner las perturbaciones al mismo tiempo. Fíjense. Perturbación, esta, a los 200 segundos aparece la perturbación. Para un PID, mide salida y acciona sobre la válvula, ¿sí? Un PID no es un control en cascada esto, ¿sí? Vamos a ver cómo se comporta. Me aparece esa perturbación. Y acá, a los 200 segundos, vamos a hacer que aparezca. Vamos a poner los 200. No, esta no. No, vamos a poner. Pero vamos a poner acá. Ah, esta está bien. La que no quiero que aparezca es esta. Vamos a poner por 0. ¿Sí? ¿Qué voy a simular ahora? El control de cascada. Voy a hacer que aparezca la perturbación al mismo tiempo. Entonces vamos a poner un scope acá. Le vamos a poner 2 puertos, ¿sí? Para que no se vea. Las 2 temperaturas, ¿sí? Vamos a darle play. Y ahora lo que vamos a estar mirando es quién atenúa mejor la perturbación a los 200 segundos. Y vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasó? Esperen. Vamos a poner a los dos el mismo set point. Acá a los 60 segundos cae 1 grado. A los 60 segundos cae 1 grado. Así nos quedan los dos lazos iguales. Déjenme ver que acá no está bien. Esto está bien. Vamos a mirar acá. 200, y a ver acá.
Bien, está todo para abajo esto. Entonces vamos a simular de vuelta y vamos a ver cómo a la salida, cuál tiene mejor performance en el caso de rechazar la perturbación. La amarilla es la de arriba y la de abajo. Fíjense, sin ese cambio, fíjense acá cómo tenemos ese cambio de 0,6 en el control sin cascada y fíjense acá cómo ese escaloncito se redujo, ¿sí? Significativamente. ¿Está bien? Ahora, ¿qué vemos de diferente acá? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que nos cierra? Estoy haciendo aparecer algún offset. Hay un offset. O tenemos mal el set point, o está apareciendo. Primero están los dos cambiando. Fíjense el cambio de set point. Los sistemas empiezan a evolucionar diferentes, ¿sí? Vamos a ver eso, a ver. Por ahí tiene que ver con el automático manual. Vamos a mirarlo. Claro, fíjense una cosa. ¿Vieron lo que pasó acá? A ver, vamos a recapitular. ¿Qué nos cerraba? Estábamos comparando y decíamos, bueno, si le cambiamos el set point, el valor deseado, deberían ir los dos. Le habíamos puesto que baje en un grado. Pero hay uno que bajó y el otro se quedó en cualquier lado. Bueno, ahí es donde empezamos a ver qué nos olvidamos. Y fíjense, el automático manual del de abajo, a los 300 segundos estaba cambiando. Eso queremos que cambie antes. El cambio de set point lo teníamos a los 60, con lo cual ya vamos a poner acá los 20 segundos que se cambie. ¿Sí? A ver, simulamos eso. A ver si cambia algo. ¿Lo vieron todo? O sea, me había quedado en manual el controlador del lazo de afuera. Ahí está. Y ahí fíjense, arrancan los dos. Fíjense, este pareciese llegar más rápido, ¿sí? Eso tiene que ver con el lazo de afuera era otra planta, porque estaba el otro PID interno corriendo. Pero fíjense acá, lo más interesante acá es cómo, cuando aparece la perturbación de la presión, fíjense cómo con el cascada, que es el azul, se ve mucho más, casi que no lo ve respecto del PID que no es cascada, ¿sí? Esto se puede hacer más rápido o más lento según el diseño. Yo podría diseñarlo para que esto venga para acá, ¿sí? Pero lo interesante es esto. ¿Se vio? Bueno. Ese es el chiste, digamos, del cascada. Poder medir para reaccionar lo antes posible. Ahora, otra forma de reaccionar es, bueno, pues si yo tengo la perturbación, ¿por qué voy a esperar a verlo? La perturbación entra por acá. ¿Por qué voy a esperar a que salga por el caudal y lo inyecto por acá? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijimos que era el control de adelanto? Agarrábamos, en vez de esperar eso, voy de vuelta, che. Sí, porque se me... de... A ver, uno podría tener este PID, ¿sí? Pero ya sabemos lo que pasa con ¿no? Cuando tenemos esto, tarda, con lo cual la perturbación se hace significativa en la salida. Entonces, una forma otra era directamente inyectar a la entrada. ¿Sí? ¿Y qué valor hay que inyectar? Bueno, en vez de hacer control en cascada, ¿no? O podemos hacer control en cascada y a la vez también el control en adelanto. Podemos poner los dos. Ahora, pero ¿qué valor ponemos ahí? ¿Qué valor ponemos entre la perturbación y la entrada? ¿Sí? Esta ganancia.
Bueno, habría que identificarla. Una forma de verlo, ¿sí? Voy a hacer el dibujo y ya con esto terminamos. Teníamos G1, G2. La perturbación. Queremos inyectar acá. Y acá es GFF. Acá tenemos G1, G2. Set point, PID. PID o el cascada, lo que sea. Ahora, yo lo que tengo que saber para hacer este esquema es cuánto vale G1. Yo en realidad G1 no tengo, yo lo que tengo es, a lo sumo puedo sacar G1 por G2. ¿Sí? Entonces, una forma de estimar esta ganancia para acá atenuar esto, al menos en régimen estacionario, ¿sí? El valor final, o sea, estimar esa ganancia para inyectar acá y que me aparezca acá también la perturbación, pero al revés, es de la siguiente manera. Uno puede, ¿qué hace? A ver, uno puede hacer la cuenta. Si tiene los modelos, bárbaro. G1, G2, y tiene la planta, y si tiene, obviamente, si tiene las ecuaciones, lo puede separar. Pero realmente uno tiene la planta, tiene los controladores conectados, y uno quiere mejorar ese rechazo a la perturbación. Bueno, la forma de hacer esto, ¿cómo sería? ¿Cómo se imaginan que sería la forma de decir, qué ganancia tengo que poner acá para matar la perturbación? ¿A alguien se le ocurre? No tendrías como que, a ver como el efecto que te hace, o sea, no sé cómo explicarlo, pero hacer como el diagrama de bloques. Dale. eh, Pará, lo voy haciendo de vuelta, porque lo borré y teníamos esto, ¿no? Esperen que se me movió N veces. Tenemos acá. Diagrama de bloque. G1, G2. Bien, así. Esto es lo que tenemos. También tenemos otro lazo interno, pero bueno, no importa, el concepto es el mismo. Estoy dibujando acá el externo, ¿sí? Bueno, decime. Y acá entra la perturbación. Yo lo que necesito saber es esta ganancia para poder inyectar acá, ¿no? -1 sobre G1, inyectarlo acá. claro, y que ¿Cómo? la Claro. suma te dé cero. Para que la suma. En la entrada G2 Exacto. es cero. Bueno, ¿cómo hallo este valor? Al menos la ganancia en régimen estacionario, ¿sí? Sí, bueno, planteas el álgebra de bloques y te va a dar la expresión. Y ahí calculas la ganancia estática. A ver, y miremos lo siguiente. A ver, si yo pongo acá un escalón, ¿sí? A ver, ¿qué sabemos nosotros? Si yo acá le pedí que esto esté en 98, acá esto va a ir a 98, ¿no? ¿Sí? El PID. Olvídense de esto, todavía no conecté esto. Yo pongo 98, me va a ir a 98. ¿Sí? ¿Me siguen? Va a estar en 98 grados, por ejemplo. Yo acá le pido 98. Ahora, si entra en perturbación, esto va a cambiar. Vamos a suponer, se me va a ir a 100. Va a reyectar, acá va a haber un error de 2. El PID va a hacer el cálculo, acá va a decir tenés que mover la válvula X% y se va a realimentar, ¿sí? Con lo cual, cuando entre esta perturbación te va a decir, ok, para una perturbación de 3, el PID te va a decir tuve que corregir X%. Con lo cual, podrían sacar ¿qué? La relación que entre este punto y este punto, ¿y qué me va a dar? Me va a dar la ganancia. ¿Lo ven? Como produciendo una perturbación y vendo el PID, ¿cómo se tiene que, a qué valor se acomoda puedo sacar G1?
Es como hacerlo a la inversa de lo que uno lo haría, ¿sí? Es como yendo por atrás, estamos viendo. En vez de ir en el sentido así, estamos diciendo, ok, vengo por acá, el PID me va a dar un número a partir de quién, porque reaccionó a partir de esta perturbación. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿O no se ve? Sí, o sea, termina siendo lo mismo que hacemos siempre, poner un escalón en algún lado y leerlo en otro, simplemente que ya no es poner el escalón en el PID. Exacto, es donde poner acá en la perturbación y ver, ahora, en este caso, ¿qué salida del PID voy a mirar? ¿Esta salida o esta salida? Vamos a poner la salida 1, la salida 2. Acá voy a poner el escalón. ¿Y a quién voy a mirar? La salida 2. La salida 2, porque ¿dónde voy a inyectar la señal? En la salida 2. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacerlo. Yo esta ganancia acá la tengo en 0, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo tengo el PID andando, ya tengo la perturbación, todo. O sea, en realidad ya puedo venir y mirarlo acá. Pero ¿qué señal me interesa ver? Me interesa ver esta señal y esta señal. Esta señal ya sabemos que le pusimos una perturbación de un salto de PC. O sea, PC ya sabemos que vale, le pusimos un escalón de 10, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó con el PID? ¿A qué valor se tuvo que acomodar? Acá cambió, acá venía y a los 200 segundos apareció la perturbación. Se fue de 26 a 21 más o menos, ¿sí? Un delta de cuánto, de 5. O sea, vino por acá, acá hubo un cambio, estaba acá estable. Acá apareció la perturbación, la que pusimos. Esperen que vamos a hacerlo más a menos. Vamos a ponerle la perturbación, vamos a dibujar. Cuando aparece la perturbación, 2 layout, lo ponemos así, apply, ok, cerramos y acá ponemos. Por un lado, cuando aparece la perturbación, tac, y por otro lado nos interesa ver el PID. Nos interesa ver esa ganancia. Bien. Fíjense, acá está. La perturbación ocurre a los 200 y un salto de 10. ¿Y qué pasó acá? Un salto de 5. Con lo cual, ¿cuál es esa ganancia? G1, que andamos buscando. Menos un medio. Menos un medio. Porque también por los signos, ¿no? Uno subía y el otro bajaba. Entonces acá tenemos que poner menos 0,5. Entonces sabemos que cuando acá aparezca un escalón, si la multiplico por menos un medio, se van a terminar cancelando. Bueno. Antes de eso, quiero que vean, ven que tiene este piquito, ¿sí? En azul, el cascada. Este era sin cascada, ahora este con cascada. Ahora voy a venir, voy a poner menos un medio, que es la ganancia que acabamos de calcular. Tac. Y fíjense qué pasó. Lo liquidamos, ¿no? ¿Sí? ¿Se vio? Sí, sí. Sí, sí. Espectacular, ¿no? Ahora, hay que tener cuidado, porque si uno se pasa de mambo y le erra esa ganancia, vamos a poner los dos.
empieza a crecer, o sea, es valor medio justo, con lo cual si hay una variación en la planta hay que tener cuidado también con estos controladores en adelanto, ¿sí? Bueno, pongo stop, la grabación. ¿Alguna duda?